Para profundizar la información estamos hoy día con Salvador Romero, él es presidente y vocal del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ahora, sobre el empadronamiento, ¿qué opina usted de la cantidad de personas registradas en 8 días? ¿Era lo previsto, lo que esperaban? El empadronamiento ha sido un éxito. Hemos tenido más de 125,000 nuevos inscritos que corresponden fundamentalmente a jóvenes y alrededor de 220,000 cambios de domicilio, que es también una cifra muy importante. Por lo tanto, este proceso de empadronamiento, que fue muy corto, duró solamente 9 días, consiguió su objetivo, el de incorporar a los jóvenes, el de actualizar los datos con los cambios de domicilio, y estas dos tareas van en paralelo al proceso de depuración que estamos realizando con dos vertientes: el cruce de la base de datos del registro civil de fallecidos con la del padrón electoral y al mismo tiempo con la posibilidad abierta a que la ciudadanía reporte familiares fallecidos que todavía estuvieran habilitados en el padrón. Y este conjunto define el saneamiento del padrón. Ahora, como sabe, este viernes Yanine Áñez anunció que será candidata en esas próximas elecciones. ¿De alguna manera afecta la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral este anuncio? De ninguna manera. El organismo electoral está comprometido con llevar adelante un proceso electoral que sea técnicamente sólido y políticamente imparcial, y ello con independencia de quiénes sean los candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. El trabajo que viene desarrollando el organismo electoral no varía en función de quiénes son los candidatos. Señor Salvador Romero, muy buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz, también con algunas preguntas. Y es que hay un debate a nivel nacional, especialmente entre constitucionalistas, sobre la obligatoriedad o no de Yanine Áñez de renunciar a la presidencia para habilitarse como candidata en las nuevas elecciones. ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo Electoral? ¿Debe o no renunciar? Como existe la posibilidad de que esa candidatura sea inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral, hay que recordar que hasta el momento todavía no se ha registrado, no se ha inscrito ninguna candidatura ni a la presidencia ni a la Asamblea Legislativa, y que este tema podría ser objeto de análisis en sala plena. No podría adelantar ningún criterio sobre las características del posicionamiento que tendría la sala plena sobre esa u otra candidatura. ¿Y qué pasa con su posición en particular, tomando en cuenta que usted es el delegado designado por la presidenta Yanine Áñez para velar por la imparcialidad de este proceso electoral? Ella ahora sería también candidata. Creo que es importante señalar y recordar y subrayar que los vocales electorales no somos delegados ni somos representantes de ningún poder del Estado. Que los vocales sean designados por el Poder Ejecutivo o que hayan sido elegidos por la Asamblea Legislativa no los convierte o no nos convierte en delegados o representantes o portavoces de esos poderes en el organismo electoral. Nuestra tarea continúa siendo la que hemos venido desarrollando desde que hemos asumido las funciones, es decir, apuntando a llevar adelante un proceso limpio y transparente que sea técnicamente sólido y sobre todo políticamente imparcial, independientemente de quiénes sean los candidatos. Usted decía, doctor, que no son representantes de ningún poder, pero existe la susceptibilidad luego de las elecciones de octubre, del delegado presidencial precisamente, y todo lo que ocurrió en la población en sí. Ante esta situación, ¿cómo van a manejar usted como vocal, como presidente del Tribunal Supremo Electoral, para darle esa confianza a la ciudadanía, a quien va a emitir su voto? Con el comportamiento que se ha venido desarrollando desde hace 2 meses por parte de quienes hemos asumido esta responsabilidad de conducir un proceso electoral limpio y transparente, las acciones del organismo electoral han demostrado su completa
imparcialidad, su autonomía e independencia frente a los poderes del Estado y su imparcialidad frente a los actores políticos. Vamos a mantener esa línea y vamos a llegar al 3 de mayo con una elección que va a ser limpia, transparente, como está anhelando la ciudadanía. ¿Usted pensó o podría poner su cargo a consideración de la Asamblea para que ratifique o rechace su declinar a ser vocal del Tribunal Supremo Electoral? Uno de los elementos importantes de la independencia que tenemos los vocales electorales, independientemente del origen, ya sea que hayamos sido designados por el Poder Ejecutivo o hayamos sido elegidos por la Asamblea Legislativa, es que el poder que nos ha designado o nos ha elegido no tiene la facultad de remoción. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando cambie la Asamblea Legislativa, los colegas que han sido elegidos por la actual Asamblea no tienen que renunciar, no colocan sus cargos a disposición. Y lo mismo sucede con los vocales que han sido designados por el Poder Ejecutivo. Traigo simplemente a colación un ejemplo que puede ayudar a entender esta situación. Cuando fui designado vocal de la Corte Nacional Electoral el año 2004, también por el Poder Ejecutivo de ese momento, me tocó trabajar en los 4 años de mandato que tuve con 3 presidentes distintos. Señor Romero, hay mucha atención del ámbito internacional a lo que ocurre en Bolivia en las próximas elecciones. Diferentes organismos internacionales han enviado a algunos observadores a nuestro país para acompañar todo este proceso. Tengo entendido que ya están trabajando con ellos desde el inicio del empadronamiento. ¿Ellos qué han observado hasta el momento? Tal vez la candidatura de Yanine Áñez es algo que les inquieta de alguna manera. ¿Inquieta de alguna manera? Hay que distinguir 2 ámbitos de la presencia internacional en Bolivia para el proceso electoral. Por un lado, la asistencia técnica que brindan instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, muy pronto también la OEA estará desplegada en Bolivia, que están colaborando técnicamente con el proceso electoral. Esa es una vertiente. La segunda vertiente es la presencia de misiones de observación internacional. Se tuvo hasta hace algunas semanas una delegación exploratoria de la Unión Europea que debe emitir un informe que nosotros confiamos que sea favorable para el despliegue de una misión de observación internacional. Esperamos 3 grandes misiones de observación internacional para este proceso, la de la Unión Europea, la de la OEA y la de los organismos electorales de América. Seguramente habrán otras delegaciones más pequeñas que acompañarán el proceso, así como plataformas de la sociedad civil boliviana. Y nuestra política es la de la máxima apertura. Cuantos más ojos observen este proceso electoral, tanto mejor para el proceso y para el organismo electoral. Hasta el 3 de febrero deben inscribirse todas las candidaturas, pero hasta el 16 de marzo pueden hacer sustituciones y renuncias. ¿Por qué se amplía tanto el plazo, tomando en cuenta que los tiempos para las elecciones son más cortos de los usuales? Estos plazos están establecidos por ley. El organismo electoral cumple con los plazos que fija la norma. Y efectivamente hay una etapa en la que los candidatos pueden renunciar, hay también etapas para las impugnaciones, incluso hay una etapa que concluye muy pocos días antes de la elección para hacer reemplazos de candidatos en caso de que, por ejemplo, se produzcan fallecimientos. La lista final de candidatos se conocerá a pocos días de la elección y el organismo electoral va a estar vigilante que en todo este proceso se respete la paridad y la alternancia de género en las candidaturas, es decir, no solamente cuando se inscriban el 3 de febrero, sino también en la lista final que se entregará a pocos días de la elección. Pero más de una persona afirmó que en este plazo que es tan largo se podría dar pie y una vez que ya se sepa precisamente quiénes son candidatos, quiénes son las alianzas, que se puedan hacer jugadas políticas. Y lo que cuestionan es por qué este plazo tan largo entre un tiempo y el otro. Hablamos de casi un mes.
Porque es el plazo que establece la ley y el organismo electoral debe cumplir con aquello que señala la norma en plazos electorales. Es por eso también que la inscripción de candidatos se realiza el 3 de febrero, que será el día 90 antes de la elección. Ya para terminar, generó mucha susceptibilidad cómo manejó el anterior gobierno de Evo Morales los medios de comunicación sobre la presidencia y la candidatura. ¿Cómo van a manejar esto en este? El Tribunal Supremo Electoral va a ser un vigilante severo, estricto de la imparcialidad en el manejo de la publicidad, en el manejo de los bienes públicos del Estado. Le agradezco mucho por acompañarnos. Vocal, buenos días. Muchas gracias. Tenemos más para usted, continuamos.